¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de podcast La 6A, un canal diferente donde estaremos bajando el cielo a la tierra. Te dejamos con el siguiente capítulo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la 6A. La verdad es que es un día bastante bueno, bastante interesante, porque el día de hoy tenemos en esta mesa de charla un invitado muy especial para mí. Aquí está Joaquín Noroña. La verdad es que este episodio ha sido una gran odisea, podríamos decirlo, para poder grabarlo. Totalmente, ¿Cómo estás, totalmente. Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, bien, sí, te escucho bastante bien. Gracias, Jaime, de verdad, por la invitación. Ha sido creo que desde que nos propusimos hacer esto, ha sido un reto el poder reunirnos, pero hoy dijimos, ya está, vamos, de una. Eh, sí, La verdad es que sí, pues bueno, ha sido, como bien dices, de ya, hay que darle. Entonces, el día de hoy para mí es un honor tenerte aquí en la 6A y pues les platico un poco de dónde conozco aquí a Joaquín. Él formó parte en mi vida de la parte del crecimiento espiritual, porque él fue parte de la mentoría que tuve en BSSM y ahí hicimos un gran lazo. BSSM es la Escuela Sobrenatural de Betel. Y pues bueno, la en verdad es que español. ha sido una gran bendición a mi vida y pues aquí estamos el día de hoy charlando. Muchas gracias, Jaime, de verdad por la invitación y también, bueno, con lo que estás haciendo con el podcast, con la 6A y también para mí, pues con mi podcast de la mesa de charla, que ha sido algo, pues que, bueno, les doy la bienvenida también a la mesa de charla. Gracias por estar aquí escuchándonos. Es algo loco porque ha sido un viaje que nos hemos pegado desde que nos conocimos. Creo que ya llevamos 1 año y medio, 2 años conociéndonos, Sí, ya. desde que empezamos el programa en español de la Escuela de Ministerio y de ser parte de esa clase pionera que le Ujú. dijo sí al Señor y sin saber lo que estábamos haciendo. Estábamos armando un avión en pleno vuelo. Y eso fue un experimento bastante loco donde conocimos gente igual de loca que le dijo sí al Señor y se echó al ruedo con nosotros y ahora pues es algo donde sueños se han despertado, donde anhelos se han despertado, donde hemos descubrido nuevas pasiones y es algo increíble. Para mí es algo que es increíble la medida de transformación y la medida de dirección pues que el Señor nos ha dado en este tiempo. La verdad es que sí, creo que algo que tiene algo que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy, pero creo que esos pasos de fe que se dieron, en este caso que di yo, y algo que también la parte de la dirección que tiene la escuela, creo que fue algo muy, muy profundo y muy edificante para cada uno de nosotros en este caminar. Eh, y pues bueno, creo que ha sido algo completamente diferente y volar junto con ustedes, como bien decías, mientras íbamos en el vuelo íbamos armando. La verdad es que es algo, algo poderoso. La verdad es algo que puedo decir que ha bendecido a muchas personas y pues bueno, ya no quiero darle más larga a este tema, porque si no nos vamos a desviar, pero ha sido muy asombroso el poder ser parte de este vuelo tan lindo. Y algo que estábamos platicando Ujú. relacionado a este podcast, ¿no? Que vamos a hablar, eh, es sobre cómo tenemos un Dios que restaura, ¿verdad? Así es. Y bueno, dentro del tema es para nosotros algo que hemos visto y estamos charlando y platicando, es que tenemos a un Dios completamente
que restaura, un Dios restaurador en diferentes formas, que nos lleva a poder caminar en el propósito. Y algo que estuvimos charlando es cómo Dios es un sanador completamente a nuestras vidas. Y algo que te quiero preguntar, Joaquín, ¿cómo tú puedes percibir en tu vida o en la vida de las personas a las cuales tú has mentoreado, en la forma en cómo ha tocado Dios en la restauración a estas personas, a ti mismo, cómo te ha llevado en ese Ujú. camino de fe también para poder llegar a lo que Dios tiene planeado? Es una excelente pregunta. Hace poco nomás, así, haciendo scrolling un poco en mi teléfono, Ujú. eh, no solamente viendo memes, pero los reels que aparecen en Instagram, ¿verdad? Jaime y yo tenemos una relación de que nos enviamos memes y videos en Instagram, pero justamente me topo uno, porque estaba viendo la página de Bill Johnson y él decía, hay palabras proféticas las cuales tú no necesitas intervenir, están hechas. Es como son cosas que Dios ya las va a llenar inmediatamente. Wow. Pero hay palabras proféticas en las cuales Dios no las va a llenar sino hasta cuando tú te mueves. Uf. Y la parte donde a mí me ofendió, tal vez en lo sano, hablando en la ofensa sana, ¿verdad? Que uno lo despierta, es que Dios tiene la obligación de llenar esas palabras proféticas, pero Él no tiene la obligación de llenar tu potencial. Uy. Y eso fue una bomba porque muchas veces queremos nosotros darle la responsabilidad a Dios de lo que a nosotros nos compete, tomar responsabilidad para hacer. Eh, Hablando de la parte de sanidad, cuando yo empecé mi camino en esta área en específico, fue ya hace 5 años cuando yo llegué así mismo a la escuela como un estudiante, era mi primer año y lo que justamente le comentaba a Jaime antes de empezar y conversábamos de esta entrevista, era como mi actitud en base a mis propias personas, en base a mis propios paisanos, a mis propios latinos, a las personas que eran de mi grupo étnico, por así decirlo, tenía como cierto resentimiento en mi corazón Wow. donde habían cosas que yo no soltaba, y por más que yo decía que sí, ya los había perdonado, todavía seguía la espinita ahí y se notaba en la forma en que yo hablaba. Uy. Tanto era así que cuando íbamos a venir, yo le dije a mi esposa es americana y ella está enamorada de los latinos. Entonces me decía, pero yo quiero estar con latinos y ella soñaba con estar rodeada de todos los latinos y de tener amistad con ellos. Pero yo estaba como, no, yo me voy con mi otro etnia, que soy parte chino. Soy de parte de mi mamá, somos chinos. Me dice, me voy para allá. Pero entrando ahí, imagínate que ya estábamos en la casa abierta, estábamos conociendo a nuestro grupo y conozco a este hombre joven y estábamos platicando y entre medio que lo estaba conociendo le hago la pregunta, bueno, ¿y tú eres estudiante? Le digo así. Y me dice, no, yo soy tu pastor. Uh. Y en ese momento era como que era joven, era latino, era mexicano, imagínate, y su nombre pues también ya Jaime también lo conoce. Y en algún momento te recomiendo que lo invites también, pero para no arruinar la sorpresa no voy a decir el nombre. Pero en ese momento a mí se me cae el alma al piso porque dije, no, no puede ser. Entonces, desde el momento en que yo comencé a caminar, intencionalmente en decir, Señor, hay tantas palabras habladas sobre mí, hay tantas cosas que yo puedo agarrar de tu reino, llámalo sanidad, llámalo transformación, llámalo estar equipado, llámalo lo que quieras llamar, pero si yo no me moví a hacerlo y si yo no me muevo a realmente tomar eso o caminar con el Señor, esas cosas no van a pasar. Claro. Y la sanidad que yo estoy esperando o la transformación que yo estoy esperando no va a dar pie. Ujú.
Entonces tomó esa decisión de caminar, de comenzar a decirle al Señor, bueno, me has traído aquí. Y tú sabes que venimos de un ambiente que Betel pues es una máquina de palabras, es una máquina de gente que le gusta profetizar. Tú vas allá, pides oración, tienes que sacar el teléfono para grabar porque sabes que te van a dar una palabra profética. Claro, Y todas esas palabras proféticas que yo estaba recibiendo, que eran de transformación, que eran de destino, que era de equipamiento, de mi llamado, de visión, era la responsabilidad de Dios, sí, dármelas y decirme el plan de lo que iba a pasar. Pero era mi responsabilidad comenzar a caminar con el Señor y comenzar a llenar el potencial que el Señor tenía en mí. uf. Fíjate que ahorita que dices eso, se me viene mucho a la mente que para tener, un resultado tenemos que accionarnos. Ujú, No podemos obtener algo si no nos movemos, ¿no? Y en la palabra misma, cada una de las veces que Jesús decía sanaba o quería o declaraba algo, hablaba, era tomar una acción para poder llevar eso, ¿no? Algo que se me viene mucho a la mente es cuando Lázaro, cuando dice, Lázaro, levántate, ¿no? O sea, ujú, hubo una acción para que se pudiera mover y pudiera resucitar, ¿no? ujú, Y muchas veces, como tú decías, las palabras que tenemos son palabras que si no las accionamos están muertas. Están ahí pasivas, pero tú necesitas tomar el movimiento y la acción para que se pueda ver realmente lo que Dios ha hablado y no solamente a través de personas, sino lo que también te ha dicho a ti, ¿no? Si tú quieres irte de viaje, pues tienes que buscar el boleto para irte de viaje, porque no te vas a claro. poder mover así nada más, ¿no? Eso es algo, un principio, yo creo que es un principio básico que debemos de tener. Si quieres algo nuevo, tienes que actuar de una manera diferente, ¿no? Para Ujú, poder llevarlo a cabo. así Y, es. y, y esto a mí me edifica mucho, pues yo creo que a muchas personas de lo que nos están escuchando les va a ayudar muchísimo, porque cuántas palabras proféticas o mismo Dios nos ha hablado y quedamos en stand-by esperando que llegue. Claro. Pero para poder ir a eso, a la restauración, como tú dices, a la sanidad, a la promoción, a lo que tú quieras, debemos accionarnos. Si no hay acción, ¿cómo vamos a realizar? ¿No? Ujú. Hay muchas promesas que recibimos de parte del Señor y que están escritas en la palabra del Señor. Eh, pero primero vamos a conocer esas promesas cuando comenzamos a leer la palabra. Claro. Y lo otro es que esas promesas van a comenzar a tomar efecto cuando comenzamos a estar en el Señor, cuando comenzamos a estar en Cristo, cuando comenzamos a caminar en Él. Y esa es la parte de la acción. Es como si mi proceso, porque te contaba justamente, bueno, cuando teníamos las mentorías y teníamos lo que era la parte de la escuela, yo soy una persona que modela mucho la vulnerabilidad, lo puedo decir humildemente. Gerard, el Jaime me conoce, ya te Sí, iba a sí, sí. cambiar el nombre, Ok. pero el Jaime me conoce. La vulnerabilidad para mí se transformó en una herramienta de, puedo decirlo, violenta, de comenzar mi transformación y de comenzar el camino para yo poder ser sanado, para yo poder ser libre y para yo poder alcanzar lo que Dios tenía para mí. Entonces hubo una acción y que muchas personas pueden creer que la vulnerabilidad tal vez no es algo pasivo o es hacerse la víctima, pero hay una gran diferencia entre ser la víctima y ser vulnerable. Claro. Entonces es como la vulnerabilidad a mí me abrió una puerta enorme porque permití que personas llegaran a mi vida y permití que otros caminaran conmigo. Ujú. Y me rodeé, como David se rodeó de los cazadores de gigantes, yo me rodeé de esos cazadores también. Porque ahí entonces comenzó ese caminar con el Señor para poder ser transformado. Pero era la acción que necesitaba comenzar.
¿Sabes qué se me viene mucho? Algo que, bueno, aquí ya lo hemos platicado en algunos episodios anteriores, pero algo que para mí cambió completamente la vida es poder ser vulnerable. Llegó un momento en que yo lo hablé contigo, ¿no? Fue un tema bastante fuerte hacia mi vida, porque en su momento truncó, podríamos decirlo entre comillas, el caminar que traía yo en la parte de la escuela, pero la verdad es que Joaquín ha sido de gran bendición porque a través de él hubo mucha transformación también en esto, pero la vulnerabilidad abrió, es más, la vulnerabilidad derriba toda pared que pueda estar teniendo para no crecer. Yo así lo Ujú. vi en esta parte cuando yo tuve la situación, y lo puedo hablar abiertamente porque la verdad es que ya fue algo pasado, pero en su momento cuando estábamos ahí en la escuela, pues yo estaba en una relación, ¿no? Estaba casado en ese tiempo, vinieron cosas en las cuales a ver, digo, todo se derrumbó dentro de mí, como dijera es la canción, Como la canción. sí, y al momento de hablarlo con personas, con otras personas y hablarlo contigo, para mí fue algo tan liberador, porque a partir de eso, al momento de mostrar la vulnerabilidad, el decir, sabes que estoy pasando esto, necesito crecer, necesito afianzarme, necesito dejar todo lo que me ha estado atormentando, llegó un proceso de restauración, ¿no? Llegó esa parte en donde tomé la iniciativa, ¿no? De accionarme porque ya no quería estar en eso. Y fue ahí donde la vulnerabilidad, siento que es como una parte de catapultarte, ¿no? Ujú. ¿No? Cuando llegas a ser vulnerable, es un trampolín que estás brincando, brincando, así lo veo yo, y cuando dices, sí, ahí va, ¡pum!, te saca, ¿no? Te saca Ujú. del hoyo. Entonces, esa acción para mí fue tremenda porque, ¿sabes? Fue algo que rompió todo esquema, ¿no? Que rompió toda la parte de ser humano, hablando de hombre, ¿no? Que fue algo que la vulnerabilidad me hizo ver que no soy débil, al Ujú. contrario, soy fuerte al hablarlo, al expresarlo y sobre todo que en ese proceso hubo una transformación, ¿no? Y Ujú. pude ver que hubo una dependencia totalmente en Dios, ¿no? En ese momento. Creo que debemos reconocer el poder de la vulnerabilidad, porque Ujú. cuando somos transparentes ante Dios y ante la comunidad, en este caso como lo fui contigo, llegamos a un punto crucial para sanar. No sé qué piensas tú al respecto a esto. Claro, una de las cosas pues que aprendí a modelar, porque eso es algo que uno aprende, es una habilidad. Es Mm, la parte del empoderamiento que lo hemos llamado dunamis muchas veces, como la palabra en griego que muchas veces hablamos de poder. Eh, vulnerabilidad es dunamis, vulnerabilidad es poder. mm, Eh, Cuando vemos al apóstol Pablo hablar con Dios y pedirle que quitara de sí ese dolor, ujú, que quitara de sí esa molestia, Dios no le dijo, ay, sí, vente, yo te lo quito. Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad yo me fortalezco. mm, Entonces, la vulnerabilidad es el hecho de que nosotros en nuestra debilidad permitamos a Dios que Él se fortalezca. Permitamos que Dios sea la persona fuerte, sea nuestro ayudador, sea el sanador y sea la persona la cual camine con nosotros. Eh, lo otro vendría a ser la víctima, que sería lo contrario a la vulnerabilidad. Y a veces podemos confundir la vulnerabilidad con la mentalidad de víctima. La víctima siempre está pensando que todos le deben algo. Es como la víctima siempre está lamiéndose la herida
y buscando personas que justifiquen el por qué yo estoy herido. Sí. Entonces, pero la vulnerabilidad no te deja ahí. La vulnerabilidad muestra, sí, que tienes un problema, que tienes una herida, pero la vulnerabilidad reúne personas a tu lado que son de influencia para ti, para que te ayuden a sanar y para que te ayuden a pararte y para que te ayuden a caminar. Mm, Es rendición. claro. Mientras más nos rendimos en el Señor, más avanzamos. Es como, Sí. eh, hay un libro que no está traducido al español, pero que se llama Beautiful Surrender, que lo escribió, es una cantante que de apellido Gert Singer. Y justamente con ese libro, me acuerdo que lo tuvimos en la escuela. No, no los dieron en la escuela para leer, pero estaba en la librería y podías ir a picarle por ahí a ver cómo estaba. Y de curioso me fui a picar y todo, porque el título es así, Beautiful Surrender, hermoso rendimiento. Y es como mientras Ok. más rendidos estamos, que es la parte de la vulnerabilidad, porque eso es lo que significa ser vulnerable. Claro. Mientras más rendidos somos, más el Señor actúa en nosotros. Eh, nosotros nos creemos el defensor de nosotros mismos. Creemos que podemos hacer un mejor trabajo que Dios para defendernos. Uy. Podemos creemos que podemos hacer un mejor trabajo que Dios para sanarnos inclusive. Y eso es orgullo. Claro. Y eso es lo que lleva a la mentalidad de la víctima también. Orgullo. Entonces, por más cosas que tú hagas en tus propias fuerzas, no vas a lograr el mismo resultado y no te vas ni a acercar a un resultado porque no depende de simplemente la aceptación personal, sino que depende de la intervención divina del Señor a tu vida. Uy, uy, uy. Entonces, eso lleva a la vulnerabilidad. Y en muchos casos, para mí, la vulnerabilidad se ha expresado, sí, en grupos donde son grupos cerrados de personas en las cuales tengo mucha confianza, pero también he aprendido a ser vulnerable en lugares donde tal vez la vulnerabilidad no ha sido bien vista. Mm, Y modelar esa vulnerabilidad para personas y saber de que voy a decir en lo que sufro y yo no necesito defenderme, no necesito justificarme, porque ya Cristo me ha justificado. Entonces, esas son cosas que tal vez dentro del caminar con el Señor son acciones, son acciones violentas, hermano. Son claro. acciones violentas. Justamente es algo que a veces uno cree que la violencia es simplemente gritar y decir A, B, C gritando, pero hay acciones tan radicales que nosotros como discípulos de Jesús hacemos que son violentas para el mundo. Y una de esas es la vulnerabilidad. Uy, la verdad es que todo lo que tú estás diciendo, creo que yo sé que a muchas personas que nos van a estar escuchando va a ser muy edificante y sobre todo transformar la mentalidad que a veces tenemos, que eso es algo que está constante al momento de leer la palabra, que tenemos que transformar nuestro pensamiento y creo que cuando nosotros somos esa parte de vulnerables, estamos dando el cambio, ¿no? Estamos llevando a reconocer, ¿no? Que necesitamos ayuda. Y como bien tú decías, en la parte de la mentalidad de víctima, creo que a veces lo vemos como algo a la vulnerabilidad, cuando tú no estás encaminado, podríamos decirlo, lo ves como verte como débil, ¿no? Creo que cuando no estamos bien centrados en lo que Dios dice, en su palabra, podemos llegar a tener un pensamiento de que si soy vulnerable, soy débil, ¿no? Y como bien decías, me empiezo a lamer las heridas, ¿no? Me empiezo a decir, pero es una misma, eh, como un autosabotaje, ¿no? Que a Ujú. veces eh,
tú mismo te lo haces, tú mismo estás pensando cosas o permitiendo cosas del exterior, cosas que no dice Dios sobre ti, y entonces empiezas a autosabotearte. Creo que al momento de querer y dar ese paso de reconocer la vulnerabilidad, estamos permitiendo, como bien tú decías, que el poder de Dios se manifieste de una manera sobrenatural, de una manera que te pueda alentar y levantar. Creo que cuando nosotros tomamos esa parte de apertura, Ujú, estamos dando, nos está permitiendo ser abiertos a la transformación que Dios tiene para nosotros. ujú, Y empieza a moldearnos de acuerdo a la voluntad que Él tiene para lo que estamos viviendo, lo que estamos sucediendo. No sé, eso se me está viniendo ahorita, pero creo que es algo que cuando admitimos nuestra necesidad, ahí podemos experimentar el amor de Dios, la protección, la confianza, ¿no? Sobre nuestras propias fuerzas. Cuando permitimos que Él obre es cuando nosotros necesitamos bajar todo tipo de, ¿cómo decirlo? De fortalezas que nos hemos creado, ¿no? ujú, Creo que eso es algo tremendo. Y algo que dice Salmos 46:1 es que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ujú, ¿no? Ante todo lo que estamos pasando, tribulaciones, ¿no? Lo englobemos, ¿no? Creo que, creo que es importante darle el valor a ser vulnerables. Creo que se ha malentendido y algo que tú estás ujú. diciendo me rompe completamente la cabeza, ¿no? Ser vulnerables es llevarnos a ser humildes y someternos a lo que Dios dice. Ujú. Y mira que tiene también que ver mucho con la parte de la mentalidad, del sistema de creencia, Mm, en lo que estamos creyendo, en cómo percibimos a Dios, en cómo nos percibimos a nosotros mismos, en qué estoy creyendo de Dios. Es como en un momento dado, me acuerdo que ustedes leyeron el libro El abrazo del Padre, sí. de Jack Frost, y eso trabaja mucho la parte de la identidad, de cómo nosotros vemos a Dios como Padre o lo vemos como simplemente Señor o simplemente lo vemos como máster, como la figura de autoridad, pero yo no me veo como hijo, o solo me veo como siervo, o solo me veo como algo inferior, y es la parte de la identidad, pero es el sentido el sistema de creencias que nosotros tenemos, que muchas veces hemos creído mentiras de parte del enemigo y hemos creído mentiras que han venido también de parte de cómo hemos crecido, de cómo hemos desarrollado espiritualmente. Entonces es como ese tipo de cosas no han ayudado y parte del renovar la mente es quitar ese sistema de mentiras, ese sistema de creencias y tomar la mente de Cristo y dejar que eso reforme completamente lo que nosotros pensamos. Oh, Eh, Jesús vino como hombre, fue vulnerable, vino como siervo, vino eh, como ovejita, vino como ese sacrificio dispuesto a morir. Es como cuando tú ves la parte de la vulnerabilidad, tú te das cuenta que Jesús estuvo en una cruz, exhibido ante todos, que no sabemos si estaba como lo pinta el cuadro, ¿verdad? Que tenía un pañalcito ahí o todo, o estaba sin nada, porque eso era lo que hacían, los ponían sin nada. Imagínate que el pobre estaba ahí. Y eso, cuando nosotros vemos eso, eso es vulnerabilidad. Es exponernos al Señor de una forma en que no hay nada oculto de Él. Nuestro sistema de creencias muchas veces nos ha hecho creer de que yo necesito ser perfecto para acercarme a Dios. Es la mentira de que si tú supieras cómo soy, no serías mi amigo. oh, Es que si tú supieras cómo soy, Dios no me amaría.
Entonces, ese tipo de mentiras vienen con la mentalidad de huérfano, viene con la mentalidad de víctima e Ujú. inclusive en muchas personas un espíritu religioso, Sí, porque creemos en un Dios el cual necesitamos ser buenos y justos para tener acceso a Él. Y la Biblia dice lo contrario, que Él nos amó primero y por eso envió a Jesucristo, para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna, para que tengamos acceso al Padre a través de Jesucristo. Por sus llagas hemos sido sanados. Entonces te lees la Biblia y tú te comienzas a dar cuenta que es todo lo contrario. Que mientras más voy a Él, más descubro cuán imperfecto soy y más descubro cuánto más Él me ama, uy, en esa debilidad y en esa imperfección. está tremendo, ¿sabes? Esta parte se me vino mucho el libro de Mendigo a Príncipe, ¿no? Ujú. Que lo De hemos, mendigo príncipe. sí, que lo hemos Sí. leído. Y creo que muchas veces hay frases que están poderosas ahí, que se los recomendamos y que lo quieran, si lo quieren leer, la verdad es que De es Chris Valentin. de Chris Valentin, sí. Ujú, Eh, Hay una parte donde habla sobre la mentalidad del reino, que tiene mucho que ver con la mentalidad del reino, y hay una frase que dice que ser un príncipe en el reino de Dios significa entender que somos herederos de todo lo que le pertenece al rey. ujú, Entonces, cuando nosotros sabemos lo que somos y quiénes somos en Cristo Jesús, sabemos lo que tenemos derecho para poder ejercerlo y actuar conforme a la realidad de Dios, ¿no? Lo que ujú, habla sobre nosotros. Y creo que la vulnerabilidad ha sido y es una gran forma de depender completamente del poder y la gracia de Dios. ujú, Creo que la manera en que cómo nosotros podemos llevar a la renovación de la mente es empezar a vivir como Dios dice que vivamos desde la identidad como hijos, ¿no? Que necesitamos reemplazar las mentiras que nos hemos creído, como bien tú has dicho, con la verdad que Él habla. Y esa verdad la puedes encontrar en la Biblia, no estamos como diciendo algo que no esté. La verdad de lo que Dios habla sobre nosotros y de cómo debemos actuar, creo que es un manual muy grande el que tenemos eh, en la Biblia para poder caminar de acuerdo a lo que Dios dice sobre la renovación de nuestra mente. ujú, Y cuando estamos en eso, vamos a llevar a plenitud la sanidad que comienza cuando nosotros permitimos que entre en las áreas más dolorosas de nuestras vidas eh, y así transformar esas heridas en lugares de una gran fortaleza, pero en Cristo, ¿no? Creo que mm, eso es esencial para nuestra vida en la parte de ujú, que tenemos un Dios que restaura cuando nosotros somos vulnerables. exacto. Es también darle sentido al sufrimiento. Porque si vas al libro de Pedro, es como, sí, el sufrimiento está garantizado en este mundo. O Claro, sea, Jesús dijo, espérenlo, punto. Y al entender que sí, espérenlo, significa van a tener sufrimiento. Pero ese sufrimiento tiene un propósito. mm, Y en medio de ese sufrimiento puedes tener gozo y puedes tener esperanza. claro. Y esos dos se transforman en fe. Mm, Entonces, es increíble eso porque te contaba justamente antes, el año pasado y este año para nosotros ha sido un carrusel, una montaña rusa de ir arriba y abajo, especialmente por la salud de mi esposa. Y el año pasado que comenzamos las pruebas para mi esposa y comenzamos a ver e investigar con los doctores que había, primero que te den un diagnóstico de cáncer no es fácil. claro. Anímicamente, emocionalmente, y mi esposa estaba, pero obvio, o sea, le estaban diciendo tiene cáncer. Pero después de eso lo que vino
fue increíble porque en medio de eso, el Señor nos levantó la fe por medio del gozo y por medio de la esperanza. Mm, Y entender que sí, mi esposa fue a través de cirugía, tuvo su tiempo de recuperación, fue por hacer radiaciones, tuvo después eso su tiempo de recuperación. Y tal vez a mí no me afectó en lo físico, pero me afectó en lo emocional. claro, Y imagínate ver a mi esposa así, yo estaba así como que chuta, señor, ¿qué hacemos ahora? Y más, sumado a eso, que estamos yendo de vuelta al campo misionero. Entonces imagínate toda la montaña de cosas que tenemos encima, que uno podría decir, ¿cómo vamos a hacer eso? claro. No es posible, pero lo es cuando nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor y cuando decidimos abrirnos hacia Él, ser vulnerable como lo estamos hablando, permitir que Él sea quien traiga la sanidad, la transformación, permitir que Él sea la persona que camine con nosotros, pero depende de nosotros ir con Él. Eh, en medio de todo esto, Dios ha revelado muchísimas cosas a nosotros. Y la parte de ese sufrimiento es como en medio del sufrimiento podemos abrazarlos con gozo y esperanza. O sea, está loco. O sea, abracemos el sufrimiento con gozo y esperanza porque produce fe. Sí, Entonces, imagínate, y ahora, eso no venía de un loco el cual no estaba sufriendo. O sea, si estamos viendo al apóstol Pedro y a todos los demás 12 apóstoles, pues estaban pasando la bárbaro. Entonces, sí. imagínate, Estaban estaban, bomba. le estaban pasando la bomba, o sea, se estaban divirtiendo ellos. Entonces, imagínate, ese tipo de cosas uno puede entender cuando uno permite que el Señor lo examine y cuando uno permite que el Señor vaya profundo en nuestra vida. Uy, No hay vergüenza en tener dudas, no hay vergüenza en ir delante del Señor como somos, no hay vergüenza en simplemente ser nosotros. La vergüenza es una mentira. La vergüenza es mentirosa, claro. es una ladrona. Mm, Y el enemigo va a utilizar la vergüenza y va a utilizar muchas otras mentiras para hacernos creer que nosotros no somos suficientes para ir donde el Señor con lo que nosotros tenemos. Nos va a hacer creer mentiras para no ser vulnerables con Dios. uf. Y ahí es donde nosotros necesitamos tener cuidado. Ujú. La verdad es que todo esto que estamos hablando tiene un poder tremendo. Ahorita se me viene a la mente todo lo que pasamos para poder grabar este episodio, pero, o sea, es que realmente estamos platicando con Joaquín, ¿no? Es que esto, lo que vamos a hablar, creo que va a tener mucha revelación. Creo que hay algo ahí que no podemos cuajarlo, ¿no? Para poder iniciarlo. Pero si te das cuenta, ¿qué tanto poder tiene Joaquín? Todo esto Ujú. que muchas veces nos limitamos a ser vulnerables porque no queremos vernos débiles. Ujú. Y cuando, como bien decías anteriormente, cuando nosotros somos débiles, Dios nos da fuerzas, ¿no? En mi debilidad, bien dice la palabra, en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y es como un poco ilógico, pero cuando estamos sustentados en lo que Dios dice, el ser vulnerable, algo que se me está viniendo constante, es que damos oportunidad para que la gracia de Dios y el poder se manifieste y Ujú. transforme nuestras vidas. Algo que se me vino a la mente mientras estabas diciendo que abracemos, que nos gocemos y abracemos la situación que estamos viviendo, fue algo que me hizo recordar en su momento lo que estaba yo viviendo. Y cuando comprendí que tenía yo que gozarme en medio de la situación y ser vulnerable ante Dios, fue cuando vi mucha mayor restauración en mi vida. Y postrado, orando,
alabando, pude ver esa plenitud de Dios en la cual pude verme y sentirme amado, aunque ya era amado, pero la mentira de la insuficiencia, como decías, y la vergüenza no me permitía verlo porque mi enfoque estaba en otro Ujú. lugar. Pero cuando enfoqué mi vida en Jesús, en Cristo, pude ver la luz realmente de lo que Dios estaba hablando, ¿no? Y, y creo que necesitamos unos a otros para recordarnos y Ujú. animarnos en nuestra verdadera identidad y sobre todo en lo que Dios tiene preparado. Y fue por eso Así. que creamos este podcast, este episodio, ¿no? Entonces, la verdad que me encantaría que pudieras cerrar, amigo, Ujú. de este episodio con algo que Dios te esté enfatizando Mm. para las personas que nos están escuchando, tanto de las 6A como de mesa de charla. Entonces, no sé, si quieras cerrar. Como para cerrar, déjame compartir una visión que tuve una vez, dos visiones, mejor dicho. Bueno, una fue un sueño y la otra fue una visión. Ok. Pero la primera fue una visión que tuve cuando estaba en primer año y yo había tomado una clase que se llamaba Libre de la Jaula, Cage Free. Ok. Y la pastora que estaba dando esta clase, una mujer que si tú escuchas el testimonio de ella, o sea, tú te das cuenta que otras personas la estaban pasando peor que vos. Mm, Y al yo escuchar el testimonio de ella y darme cuenta de las herramientas que ella me estaba dando, eran parte del testimonio de ella. Dios me dio esta visión a mí y me enseñó mi corazón, mi uh, propio corazón, así como una zona de construcción. Y el cual en medio de esa zona de construcción, ¿verdad? Estaban los trucks, estaban ahí las palas, todo así. Estaban cavando un hueco profundo. Y mientras más profundo iba el Señor, la construcción era mejor, mm, era más detallada. Entonces, cuando yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quiere decir esto? Me- y me habló sobre la vulnerabilidad y me habló sobre el trabajo que le estaba haciendo en mi corazón. Me dice, eso es tu corazón, me dice. Y mientras más vulnerable que tú seas conmigo, más me permites a mí ir profundo para yo bueno, poder construir lo que quiero en tu corazón. uf, Y eso fue algo que a mí me marcó, porque es como, Señor, muchas veces yo le digo, Señor, aquí estoy, y haz lo que vos quieras hacer. Pero cuando comienza a doler, entonces ahí nos retrocedemos. Debemos ser el material combustible en el altar. uh, Y tremendo. cuando algo quema, duele. Ujú, Hay un precio que hay que pagar para seguir quemando. Y muchas veces ese precio va a ser nuestro dolor, nuestras lágrimas, nuestro sufrimiento. Entregárselo al Señor, ¿para qué? Para que Él comience la obra y comience con profundidad. Para que nosotros sigamos quemando y sigamos creciendo en el Señor. mm, Y eso fue algo que yo me quedé así. Gracias, Señor. Lo otro fue un sueño que me animó mucho. ¿Por qué? Porque sentía que en un momento dado habían cosas en mí que había sacado de mí y las había deshecho y eran cosas que yo también estaba apasionada por. Y esas son cosas que a veces uno cree que, bueno, uno sí debe renunciar a ciertos sueños o ciertas cosas y para poder seguir lo que el Señor te está diciendo. Pero el Señor me animó mucho con un sueño que tuve en el segundo año de la escuela. Y justamente el sueño era como yo me estaba despertando en el sueño y estaba caminando en la oscuridad hacia un resplandor de luz que yo veía, como una luz en forma circular. ok, Y mientras más me iba acercando, esa luz circular se iba moviendo, moviendo, moviendo y vi afuera. Y a lo que estaba afuera era Jesús abierto de manos y me decía, te estaba esperando. Y mm, en esa temporada yo tenía la canción Lázaro en mi teléfono como alarma. Entonces imagínate que comienza a sonar la canción Lázaro
justamente de la historia bíblica de Lázaro. Y la parte que más me acuerdo era que tú llamaste mi nombre y me dijiste, sal, camina. Y en ese momento, pues el Señor me dice, estoy depositando en ti sueños, los cuales habían muerto, para que vuelvan a nacer desde mi perspectiva. Uh, Y muchas cosas que el Señor me había puesto en mí, el enemigo lo había torcido para que era de maldición mía. Pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor lo dobló, lo transformó y lo utilizó para el propósito de su reino y de la expansión de su reino. Y una de esas cosas fue el hecho de amar a mi propia gente, el hecho de amar y sanar lo que yo cargaba sobre otros latinos o sobre líderes latinos, mejor dicho, no latinos en general, sino líderes latinos. Entonces, imagínate que esas dos cosas, quiero dejar como tal vez como una palabra de ánimo, que claro. mientras nosotros vamos con el Señor y siendo vulnerables, es verdad, va a doler, Ujú. pero este dolor es el bueno. Este es el dolor bueno, el que tiene que pasar antes de que sanes. Claro. Y mientras estás tal vez desechando inclusive tus propios sueños y sacrificando tus propios anhelos, metas, sueños, el Señor también va a restablecer cosas en ti. Mm. Él va a traer aún cosas nuevas en ti, va a despertar sueños que estaban muertos en ti, inclusive va a tomar cosas las cuales fueron torcidas por el enemigo, va a transformarlas para que sean de bendición en el reino. Amén. Y para las personas que están escuchando esto, quiero bendecirte, quiero dejarte con esta palabra de ánimo y quiero decirte que si también estás pasando por una situación así, con el Señor, que tal vez has decidido, no quiero ir más por esta vía porque duele, o no quiero más de esto porque ya muchas personas me han herido. Recuerda que Dios es quien te defiende, que tú puedes ser vulnerable con Dios, Así es. que Él es quien te defiende, Él es quien te cubre y Él es quien trae la sanidad y la transformación a tu vida. Mm. Wow. Así que te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ujú. Amén. Wow. Amén. Qué tremendo. La verdad es que esperamos que sea completamente de bendición este episodio. Eh, ha sido algo muy poderoso que hemos tratado el día de hoy. Sé que aunque el momento que tú le escuches, el día, la hora, va a haber una transformación completa y veo cómo Dios va a tomar esa vulnerabilidad en tu vida para poder levantarte y catapultarte. Bendecimos este tiempo. Gracias por escucharnos aquí en la 6A y en la mesa de charla. ¡Eh! ¡Hey! Hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego, bendiciones.